Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 28. Capítulo 28. Jimbin en la habitación tenuemente iluminada, un hombre bien vestido y de aspecto amable empujó la puerta. Ignorando a los gánsteres rusos fuertemente armados apostados alrededor de la habitación, entró lenta y deliberadamente, con los tacones resonando en el frío suelo. Al fondo de la habitación estaba un hombre ruso de pelo corto. Se quedó mirando fijamente, sin expresión alguna, el cadáver carbonizado que yacía sobre la mesa frente a él. El caballero echó un vistazo rápido al cuerpo antes de hablar con un tono tranquilo y distante. Vladimir, mi jefe te envía sus condolencias. Lamenta profundamente el fallecimiento de tu hermano. Sin embargo, aún hay asuntos que debemos tratar. Durante unos segundos, Vladimir no dijo nada. Luego se volvió para encararlo, con el rostro frío e impasible. Jin debería venir a hablar conmigo él mismo, gruñó Vladimir. No me manden a ningún perro a que me quite el polvo. Disculpas, respondió el caballero con suavidad. Mi empleador ha tenido algunos problemas urgentes y no ha podido venir en persona. Pero me ha dado plena autoridad para hablar en su nombre. Pueden estar seguros. Vladimir dio un paso al frente. La furia que se gestaba en sus ojos era como la de un oso pardo dormido a punto de atacar. Se acercó tanto que sus narices casi se rozaron. Dile esto a Fisk, gruñó. Si quiere hablar de negocios, que venga él mismo con su gordo trasero. No voy a negociar con uno de sus lacayos. El amable hombre entrecerró ligeramente los ojos, pero mantuvo la voz tranquila. Por favor, no utilice ese nombre tan a la ligera. ¿Ah, sí? Se burló Vladimir. ¿Te refieres a Jimbin? ¿O prefieres a Wilson Fisk? Le clavó su grueso dedo en el pecho, haciéndolo retroceder unos pasos. A pesar de la agresión física, el hombre amable Wesley simplemente se alisó el cuello de la camisa, imperturbable. Ya que no desea hablar de negocios, dijo Wesley, sacudiéndose el polvo, tal vez podamos pasar a asuntos privados. ¿Asuntos privados? Gruñó Vladimir. En cuanto a los dos atacantes que volaron su almacén, prosiguió Wesley con naturalidad. Mi empleador ya ha iniciado una investigación. Hemos descubierto la identidad de uno de ellos. Y pronto encontraremos al otro. ¿Qué? Vladimir se abalanzó hacia adelante, con el rostro desfigurado por la furia. ¿Quiénes son? Dímelo. Paciencia, dijo Wesley con una calma exasperante. Entiendo tu enfado. Al fin y al cabo, mi empresa también perdió gente en ese fiasco, además de un valioso cargamento. No eres el único que busca respuestas. La respiración de Vladimir se hizo más pesada. Pero Wesley no había terminado. Te aconsejo que controles tus emociones, dijo con suavidad. La señora Gao y el señor Shin ya han sido informados del fallecimiento de Anatoly. Les preocupa que, sin tu hermano, tu capacidad para administrar tus territorios pueda verse comprometida. El rostro de Vladimir se puso aún más rojo. ¿Por qué no me informaron de esto? Espetó. Porque, respondió Wesley con una leve sonrisa, se discutió en privado. La temperatura en la habitación bajó varios grados. Wesley prosiguió, tan tranquilo como siempre. Afortunadamente, mi empleador está dispuesto a apoyarle en el mantenimiento de sus participaciones actuales, ayudándole con ciertas tareas que ahora pueden ser demasiado complicadas para que usted las gestione solo. Vladimir apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron audiblemente. Ya se había imaginado a dónde iba a parar esto. Fisk quiere mi territorio, dijo Vladimir entre dientes. Ese bastardo ve una oportunidad ahora que Anatoly está muerto. Mostró los dientes como un lobo acorralado. Y te manda a ti a repartirlo. Wesley ni siquiera se molestó en negarlo. Es por el bien de todos, dijo con voz serena. Seguirás teniendo poder. Es un acuerdo mutuamente beneficioso. Beneficio mutuo, mis narices. Vladimir golpeó la mesa con el puño, provocando un ruido ensordecedor de varias armas. Fisk quiere la mitad de mi maldito imperio. Rugió. Quiere el territorio que Anatoly y yo tardamos años en construir. Su voz estaba ronca de tanto gritar. Wesley simplemente se limpió una mota de saliva de la mejilla con un pañuelo, con una expresión casi de aburrimiento. Piénsalo detenidamente, dijo con suavidad. Mi empleador está esperando su respuesta. Dicho esto, Wesley se dio la vuelta y salió, dejando a Vladimir temblando de furia en la habitación llena de humo. Fuera del edificio. Tras un educado golpe en la puerta, Wesley entró en una oficina diferente, mucho más lujosa.
Se acercó al enorme escritorio que había en el centro e hizo una leve reverencia al hombre que estaba sentado allí. Señor, dijo Wesley respetuosamente. Vladimir se negó. Pero su odio hacia los dos atacantes es profundo. Actuará por impulso. Es solo cuestión de tiempo. La figura que estaba detrás del escritorio no dijo nada al principio. A la luz, la enorme figura del hombre era inconfundible. Un hombre imponente, de casi 2 metros de altura y complexión robusta. Llevaba un traje caro y perfectamente confeccionado. Su rostro era redondo, casi amable, si no se miraban demasiado de cerca sus ojos. Para el público, era conocido como Wilson Fisk. Un filántropo, un generoso mecenas de los proyectos de restauración de Nueva York. Un hombre que afirmaba que solo quería la paz para la ciudad. ¿Pero qué ocurre entre bastidores? Se le temía bajo otro nombre. Piedra angular. El verdadero amo de la AMPA neoyorquina. El verdadero poder reside en Hell's Kitchen. Y cuando los labios de Wilson Fisk finalmente se curvaron en una sonrisa lenta y pensativa, Wesley lo supo, las cosas estaban a punto de empeorar mucho, muchísimo. Fin del capítulo 28. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31. 1 Reflexiones de los creadores. Dragonscribe31. Dragonscribe31. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 29. Lagunas en el plan. Los deseos más profundos siempre engendran el odio más extremo. Por el contrario, el odio más extremo también puede dar lugar a deseos más profundos. Vladimir no es una excepción. La enorme figura de Kingpin estaba de pie junto a la ventana, con su ancha espalda de espaldas a Wesley. Contempló el bullicioso paisaje nocturno de Nueva York, dominando la ciudad como un rey que contempla su dominio. En su mano, una copa de vino tinto giraba suavemente mientras hablaba con un tono uniforme y distante. Tarde o temprano, el odio de Vladimir lo arrastrará al abismo. Nuestro trabajo es simple. Esperaremos con paciencia. Llegará el día en que vendrá arrastrándose hacia nosotros, y entonces, no habrá más negociaciones. Su voz era tranquila, pero transmitía el peso de un decreto inquebrantable. Wilson Fisk, conocido secretamente como Kingpin, se había abierto camino desde los bajos fondos de Hell's Kitchen. Maltratado por su padre durante su infancia, marcado y endurecido por la brutalidad, la sed de control de Fisk se forjó a través de un sufrimiento inimaginable. Cada paso de su ascenso estuvo pavimentado con sangre y cadáveres. Quienes una vez se burlaron de él, ya no existían para contarlo. Entiendo, asintió Wesley, mientras los cristales de sus gafas brillaban levemente bajo la luz del techo. Entonces su expresión cambió ligeramente. Sin embargo, hay otro asunto que informar, en relación con los dos atacantes del almacén. Los agentes que enviamos tras ellos encontraron cierta resistencia. Parece que tienen un fuerte sentimiento antivigilancia. Kingpin golpeó ligeramente su gemelo, un gesto subconsciente que delató un atisbo de irritación. ¿Has confirmado sus identidades? Parcialmente, respondió Wesley. Uno de ellos es un justiciero que recientemente ha adquirido notoriedad. El conocido como el Castigador. Caza criminales, pero no existen registros oficiales de su identidad. Llevará tiempo dar con él. En cuanto al otro atacante, Wesley vaciló, como si no supiera cómo continuar. Un brillo peligroso apareció en los ojos de Kingpin. Hablar. Nuestra agente sí logró verle la cara, dijo Wesley a regañadientes. Parece ser asiático, pero las descripciones eran inconsistentes. Wesley se ajustó las gafas y continuó con torpeza. Algunos decían que era de un lejano país oriental. Otros afirmaban que era japonés. Y griega. Unos pocos juraban que era la famosa estrella de cine, Jackie Chan. Por un momento, incluso Kingpin, el amo de Hell's Kitchen, se quedó sin palabras. ¿Jackie Chan? ¿Un actor de Hollywood? ¿La Dark Web estaba contratando estrellas de acción? La boca de Kingpin se contrajo casi imperceptiblemente antes de que su silla girara lentamente, haciendo que su enorme figura se viera aún más grande en la penumbra. Como empleador, dijo fríamente, ¿quiere decirme que ni siquiera sabe a quién contrató? La comisión se gestionó a través de la Dark Web, respondió Wesley con una leve reverencia. Toda la información está encriptada y es confidencial. Lo único que podemos confirmar es que solo una persona aceptó el encargo. La aparición de Punisher fue una coincidencia. Kingpin golpeó pensativamente el borde de su vaso. Parece, reflexionó Kingpin, que este mercenario no es nada sencillo.
Originalmente, su plan era sencillo. Contratar a un agente externo para que interrumpa la transacción entre la banda rusa Rose de Vladimir y el narcotraficante Kaki, y luego aprovechar el caos para que sus propias fuerzas ocultas asesinen a Anatoly y a Kaki. Todo se le achacaría al forastero. Vladimir perdería el poder. Kingpin se embolsaría el botín sin mover un dedo. Fue elegante. Preciso. Pero ahora, el mercenario no solo frustró el acuerdo, sino que él solo aniquiló a todos, sin dejar ninguna posibilidad de que las fuerzas ocultas de Kingpin actuaran. Peor aún, los escuadrones de venganza de Vladimir fracasaron estrepitosamente, perdiendo aún más hombres. Un plan perfecto, descarrilado por una variable, dijo Kingpin en voz baja, haciendo girar el vino en su copa. Sí. Desde el principio, había sido idea suya encargar el asesinato a través de la Dark Web. Por eso el mercenario había encontrado el lugar de intercambio con tanta facilidad. Por eso la elección del momento fue tan oportuna. Si todo hubiera salido bien, Kaki habría muerto, Vladimir se habría debilitado y Kingpin habría podido hacerse con el control de la red de transporte. El verdadero premio. Pero ahora había aparecido un fallo importante. El mercenario sobrevivió. Y escapó. Peor aún, con los hombres de Vladimir muertos y las sospechas en aumento, el mercenario podría exponer involuntariamente toda la trama. Durante un largo rato, Kingpin guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Finalmente, habló. Wesley. Señor. Cuéntale a Vladimir sobre el castigador. Wesley parpadeó. Que centre su ira en el castigador. Mantengamos a Vladimir ocupado. Si es necesario, ayudemos al castigador a mantenerse con vida, el tiempo suficiente para ganar tiempo. Kingpin dejó su copa de vino. La superficie pulida del escritorio reflejaba su fría sonrisa. En cuanto al mercenario, el que aceptó nuestro encargo, su voz se redujo a un susurro escalofriante. Encuéntralo. Luego mátalo. Fin del capítulo 29. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31, reflexiones de los creadores Dragonscribe31. Dragonscribe31. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 30. El disfraz perfecto. Comadreja, sírveme un capuchino. En el bar de la hermana Margaret, Robert, que llevaba gafas, estaba sentado despreocupadamente en la barra y llamó a Weasel, que estaba ocupado limpiando un vaso. Comadreja alzó la vista, enseguida se percató del nuevo aspecto de Robert y no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa con las gafas? ¿Te quedas ciego de la noche a la mañana? No, dijo Robert, acomodándose las gafas con rostro serio. Este es mi disfraz. Comadreja lo miró fijamente. ¿Qué eres, Superman? ¿Te pones unas gafas y de repente nadie sabe quién eres? ¿No te crees mi disfraz? La voz de Robert estaba llena de incredulidad, como si Weasel acabara de insultar el trabajo de toda su vida. Comadreja se burló. Si a eso le llaman disfraz, entonces todas las mujeres que se maquillan se están sometiendo a una cirugía plástica completa. Su voz se elevó un poco demasiado, y por el rabillo del ojo notó que una mujer de pelo largo en la barra le lanzaba una mirada gélida. Carraspeando con torpeza, Weasel añadió rápidamente. Solo era una metáfora, Vanessa. Nada en contra de las mujeres. Respeto. Vanessa. Robert la miró de reojo. Efectivamente, era Vanessa, la mujer por la que Wade había estado suspirando, pero a la que no se había atrevido a acercarse ahora que, había cambiado. Robert rápidamente volvió su mirada hacia Weasel. Ya que no me crees, dijo Robert con seguridad, ¿qué tal una apuesta? Si mi disfraz funciona, me compras este capuchino. Comadreja sonrió. Claro. Pero ¿cómo piensas probarlo exactamente? Robert miró a su alrededor, vio a un hombre barbudo que pasaba por allí y le saludó con la mano. Oye, Buck. El hombre barbudo se giró, parpadeando confundido hacia Robert. ¿Quién eres? ¿Nos conocemos? Robert sonrió y se quitó las gafas con dramatismo. El reconocimiento iluminó inmediatamente el rostro de Buck. Ah, eres tú, chico. Ni siquiera te reconocí al principio. Comadreja. Si no recordaba mal, Robert y Buck se habían conocido hacía apenas unos días. ¿Y ahora un par de gafas marcaba la diferencia? De acuerdo, está bien, gruñó Weasel. Es un disfraz. Pero sigo diciendo que Buck es medio ciego. De mala gana, sacó su café molido especial y preparó un capuchino recién hecho, dejándolo delante de Robert.
Al mismo tiempo, le deslizó una tarjeta negra con una sonrisa burlancia. Aquí tiene, señor 15 millones. Ahora es tan famoso que hasta yo tengo la tentación. Robert cogió la tarjeta negra y le echó un vistazo rápido. Objetivo: el castigador y un hombre asiático no identificado. Misión: sospechoso de sabotear una transacción entre la organización Escorpión y la banda rusa Ross. Recompensa: 15 millones de dólares por matar o capturar a cualquiera de los objetivos. Bonificación por información útil. Robert arqueó una ceja. No estabas bromeando. La recompensa acaba de actualizarse, dijo Weasel con indiferencia. No esperaba que te involucraras con el castigador. Fue un accidente, dijo Robert con sinceridad. Ni siquiera había mostrado su rostro correctamente, pero Frank ya había quedado al descubierto. Lo que significaba que ahora Frank se encontraba justo en el centro de la tormenta. 15 millones no era ninguna broma. Esa cantidad de dinero haría salir a la luz a todos los cazarrecompensas, asesinos y matones desesperados de Nueva York. Robert dio un sorbo a su café. ¿Encontraste algo más? Comadreja asintió y se inclinó más cerca, bajando la voz. Tenías razón. ¿Esa comisión que te llevaste? Huele mal. Investigué un poco. Resulta que el almacén congelado se alquiló hace apenas 2 semanas. Probablemente era un local provisional para el trato. Y, salvo el puñado de gánsteres que estuvieron involucrados esa noche, nadie más debería haberlo sabido. Robert entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Eso significa que tu empleador es alguien dentro de la organización, dijo Weasel. Volvió a mirar la habitación antes de continuar. Y no cualquier persona. Probablemente alguien de alto rango. Robert frunció el ceño. ¿Te refieres a Kingpin? ¿A los jefes rusos? Exacto, dijo Weasel con seriedad. Se rumorea que la banda rusa de Ross está sembrando el caos en la ciudad buscando al castigador. Pero Kingpin no hace ni oír hablar. Simplemente se está apropiando del territorio del difunto en silencio. Robert se puso ligeramente rígido. Espera, ¿me estás diciendo que Kingpin fue quien me contrató? Casi se rió de lo absurdo de la situación. El mismo tipo que ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, fue también quien le pagó por el trabajo en primer lugar. Es solo una suposición, dijo Weasel rápidamente. Pero si es cierto, tendrás que esconderte. Kingpin no es ningún delincuente. Si decide acabar contigo, ni siquiera te darás cuenta de lo que te ha golpeado. Robert se ajustó las gafas con una sonrisa tranquila. No te preocupes. Ya has visto mi disfraz. Infalible. Comadreja lo miró como si estuviera loco. Luego se recostó y volvió a un tono de conversación normal. En fin, tu encargo está oficialmente terminado. Tienes $100,000 esperándote. ¿Los quieres en efectivo? Robert negó con la cabeza. No. Úsalo para comprarme algo. Sacó una lista doblada de su chaqueta y se la entregó. Comadreja lo abrió, leyó unas pocas líneas y casi deja caer el vaso que estaba puliendo. ¿Estás comprando piezas de armas? Robert sonrió inocentemente. Planeo hacer una pequeña personalización. Comadreja entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Sabes incluso cómo modificar armas? Robert se acomodó las gafas con naturalidad. Irradiaba confianza. Me gusta experimentar. Fin del capítulo 30, visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 31. Padre e hija. Al día siguiente, Robert recogió un lote de armas y herramientas de Weasel y se puso a trabajar. En cuanto empezó a modificar las armas, su talento de tirador de élite, propio de un estudiante de secundaria, volvió a aflorar. Una familiaridad instintiva lo invadió como un recuerdo muscular. Sin siquiera pensarlo, Robert podía distinguir claramente la función de cada pieza. Datos complejos y parámetros de rendimiento fluían con naturalidad por su mente, como si siempre hubieran estado ahí. Guiado por ese instinto, Robert no tardó mucho en terminar de modificar su primera pistola. ¿El resultado? La potencia de la pistola se había duplicado con creces en comparación con un arma corta ordinaria. Sin embargo, el retroceso no había aumentado en absoluto. A diferencia de la pesada Browning modificada de Frank, que tenía mucha potencia pero que destrozaría las muñecas de un hombre normal, la escopeta personalizada de Robert era puro equilibrio.
potente, rápida y sorprendentemente suave. Honestamente, si vendiera esto en el mercado negro, alguien lo llamaría tecnología clandestina. Pero Robert no había terminado. En lugar de conservar la pistola terminada, la desmontó, la reconstruyó según un nuevo diseño y probó distintas combinaciones. Cada fallo, cada ajuste, agudizó aún más sus instintos. Con cada arma que tocaba, su experiencia mejoraba visiblemente a un ritmo asombroso. En tan solo unos días, Robert se había transformado en un verdadero experto en armas de fuego. Fue entonces cuando Robert comprendió algo sobre los talentos de nivel super alto en la escuela secundaria. No eran habilidades sencillas de conectar y usar. Eran potenciales. Un pozo sin fondo de habilidad que necesitaba ser practicado, entrenado y perfeccionado a través del trabajo real. Y cuanto más practicaba, más aterrador se volvía ese potencial. 5 días después, Robert se encontraba en medio de un campo abierto y desierto en las afueras de la ciudad. Una cosa tenía que admitir. Si Estados Unidos tenía algo a su favor, era la abundancia de tierras vacías. Encontrar un lugar donde no se viera un alma fue fácil. Tras inspeccionar los alrededores y asegurarse de que no había nadie en la costa, Robert bajó las manos con naturalidad. Con un ligero movimiento de muñecas, 2 pistolas aparecieron en sus manos desde fundas ocultas con resorte integradas en sus mangas. Sus pupilas se contrajeron. La adrenalina le recorrió las venas. Su cerebro se puso en marcha, calculando rápidamente docenas de variables del entorno. Ángulos, distancias, trayectorias de las balas, velocidad del viento. Todo ello plasmado como un modelo 3D perfecto en su mente. Sin un solo movimiento innecesario, Robert giró bruscamente. Ambas armas estallaron en fogonazos sincronizados. Bang 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 bang. Las ráfagas amortiguadas llenaron el aire, pero no era el ritmo lento de un aficionado. Sonaba más bien como el fuego rápido de 2 ametralladoras gemelas. Cada movimiento de Robert era preciso y firme. Su cuerpo giraba y fluía con cada golpe, cada pivote sincronizado a la perfección con el ritmo de su propio latido. Esto no fue un tiroteo indiscriminado. Fue un baile. Fluido, letal, hermoso. Cuando se le acabaron las municiones a los cargadores, Robert movió las muñecas con brusquedad, dejando caer los clips vacíos al suelo. Antes incluso de tocar el suelo, el mecanismo de resorte en sus mangas expulsó los cargadores nuevos. Robert los colocó en su sitio en pleno movimiento, sin siquiera mirar. Las pistolas volvieron a rugir, sin interrupción del ritmo. Muerte pura e imperceptible. Más de 10 segundos después, las pupilas de Robert volvieron lentamente a la normalidad. Respirando con cierta dificultad, enfundó sus pistolas y murmuró entre dientes. Super francotirador de nivel preparatoria, es una locura. Esta era solo la segunda vez que Robert entraba completamente en el modo bullet time. Pero cada vez, podía sentir cómo aumentaba su dominio. Bajo el efecto bullet time, su percepción se expandió enormemente, los cálculos se volvieron instantáneos y su precisión aumentó hasta ser casi perfecta. Cada bala contaba. Cada bala era letal. Y con las pistolas personalizadas que había construido optimizadas para la velocidad en lugar de la potencia bruta, Robert podía desatar una ráfaga de disparos perforantes de alta velocidad más rápido de lo que cualquier pistolero normal podría siquiera reaccionar. No se trataba de golpear más fuerte. Se trataba de golpear primero. Y dar en el clavo. El enemigo ni siquiera tendría tiempo de contraatacar. Técnicas de combate con armas de fuego. Modificaciones personalizadas de armas. Tiempo bala. Así es como realmente debía luchar el supertirador de nivel preparatoria. Tras finalizar su sesión de entrenamiento, Robert recargó su equipo y se dirigió a casa. Al pasar junto a una obra en construcción abandonada, algo le llamó la atención. 2 figuras, una grande y otra pequeña, se alzaban en medio del solar. Parecían padre e hija, aunque había una extraña distancia entre ellos. Robert hizo una pausa, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera mirar más de cerca, vio al hombre, presumiblemente el padre, levantar repentinamente una pistola y apuntar directamente a la niña. ¿Qué demonios? El instinto se apoderó de mí. La percepción de Robert volvió a entrar en modo bala. Su pistola se deslizó silenciosamente de su manga. Un ligero movimiento de muñeca. Un solo disparo. La bala describió una elegante curva en el aire. Grieta. 2 sonidos agudos resonaron en el solar. En un abrir y cerrar de ojos, la bala de Robert impactó contra otra bala en pleno vuelo, desviándola antes de que pudiera alcanzar a la niña. Para un observador externo, todo sucedió muy rápido y confuso.
La niña, al ver a su padre apuntándole con la pistola, instintivamente cerró los ojos, esperando el dolor. En cambio, solo se oyó un fuerte estruendo metálico. Lenta y cautelosamente, abrió los ojos. Su padre seguía allí de pie, paralizado por la conmoción. El arma colgaba inerte en su mano. «¿Papá grande?», preguntó ella en voz baja. Sin respuesta. Los ojos del hombre, muy abiertos, estaban fijos en algo cerca de sus pies. 2 balas yacían en el suelo, fusionadas en una colisión retorcida, casi artística. Una había atravesado a la otra de lado a lado en un ángulo perfecto de 90 grados. No tenía ningún sentido. Ambos lados del callejón eran muros sólidos. No había ninguna fuente visible, ni francotirador, ni tirador oculto. Y sin embargo, de alguna manera, una bala surgió de la nada y salvó a la chica en el último segundo posible. Fin del capítulo 31. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31. Reflexiones de los creadores. Dragonscribe31. Dragonscribe31. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 32. No hay suficiente dinero para gastar. Un hombre adulto apuntando con una pistola a una niña pequeña a plena luz del día. ¿Qué clase? Una voz resonó desde atrás. Big Daddy se quedó paralizado y dio vueltas sobre sí mismo. Allí, de pie con aire despreocupado y una pistola apuntándose a la cabeza, estaba Robert. Él disparó esa bala. Big Daddy estaba atónito. Acababa de disparar, y aún así, de alguna manera, su disparo había sido interceptado en el aire. El hombre que estaba detrás de él era el único a la vista. ¿De verdad este tipo había detenido una bala, por la espalda? Mindy, quédate detrás de mí. Sin dudarlo, Big Daddy se interpuso entre su hija y ella, protegiéndola con su cuerpo mientras ajustaba sutilmente el agarre del revólver en su mano derecha. Pero no lo levantó. Algo en la calma de Robert, en la precisión de su arma, no era tan tonto como para tentar a la suerte. Aún así, la niña no se inmutó. Con tan solo 11 años, la expresión de Mindy era gélida, su postura tensa. En cuanto percibía el peligro, adoptaba una postura de combate, como si la hubieran entrenado para la guerra, no para el patio de recreo. Robert arqueó una ceja. «¡Guau! ¡Qué nervios de acero tiene este chico!» «¿Quién eres?», preguntó Big Daddy con voz baja y cautelosa. «¿Qué quieres?». La expresión de Robert cambió a un ceño fruncido. ¿Por qué de repente sentía que él era el malo de la película? Echó un vistazo entre las dos. Entonces notó algo extraño. Mindy llevaba un chaleco antibalas ligero. No del tipo voluminoso, sino uno táctico, hecho a medida. ¿Ustedes dos son parientes? Big Daddy asintió con rigidez, sin apartar la vista de Robert. Estaba en alerta máxima. El hombre frente a él emanaba serias señales de peligro. Parecía que, sin importar cómo se moviera, no podría esquivarlo a tiempo. Lo peor de todo es que Mindy seguía detrás de él. No estaba dispuesto a arriesgarse. Robert finalmente bajó el arma. «Ah. Ya entiendo. Fue un malentendido». Se rascó la nuca. «Parecía que estabas a punto de dispararle a un niño, y tienes un aura realmente siniestra, así que, pensé que eras una especie de sicario psicópata». Sin ánimo de ofender. Big Daddy dejó escapar un suspiro de alivio, pero su ojo izquierdo se contrajo ante ese último comentario. Mindy, imperturbable, ladeó la cabeza. «Estábamos entrenando». Robert parpadeó. «¿Qué eras?». «Estábamos entrenando», repitió, con los ojos brillantes mientras daba un paso al frente. «¿Y lo que hiciste ahí atrás? ¿Interceptar una bala con otra? Eso fue una locura. ¿Eres un superhéroe o algo así?». Robert soltó una risita. «¿Quieres aprender a hacerlo? Podría enseñarte». «Sí». «Ejem». Big Daddy carraspeó bruscamente, puso una mano en el hombro de su hija y la jaló suavemente hacia atrás. «Agradecemos que nos hayas salvado. Pero tenemos cosas que hacer. Vamos, Mindy». «Un momento. Solo una pregunta más y no». Big Daddy ni siquiera miró atrás mientras se la llevaba. Mindy estiró el cuello para mirar a Robert todo el tiempo como si acabara de ver a su nueva figura de acción favorita en la vida real. Robert no los siguió. Ya tenía una buena idea de quiénes eran. Big Daddy y Hit-Girl. El infame dúo justiciero formado por padre e hija, proveniente del rincón más salvaje del universo Marvel. Sangrientos, despiadados e implacables contra los criminales. Adorables por fuera.
Auténticas pesadillas en combate. Robert enfundó su pistola y se alejó tarareando para sí mismo. Durante los días siguientes, Robert estuvo experimentando con algunas ideas nuevas en su apartamento convertido en armería. Las pistolas gemelas funcionaban a la perfección, pero esto era Marvel. Un lugar donde dioses, monstruos y alienígenas vagaban por las calles. 2 pistolas no iban a ser suficientes para siempre. Su plan original era empezar a modificar un rifle de francotirador. Quizás incluso algo grande y extravagante como un lanzagranadas montado en el hombro. Ya sabes, algo práctico. Pero había un problema. Estaba arruinado. Un buen rifle de francotirador cuesta una fortuna. ¿Munición? Peor aún. ¿Explosivos? Ni lo preguntes. Una sola granada costaba más de lo que ganó con su último encargo. Así pues, Robert hizo lo que haría cualquier genio sin presupuesto. Dio un giro. ¿Para qué seguir intentando modificar las propias armas, cuando podía mejorar la munición? Balas, granadas, bombas de humo, granadas aturdidoras. Todo más barato, más fácil de almacenar y aún así contundente. Para su deleite, la idea funcionó. Robert sonrió al abrir uno de sus prototipos. Quizás no tuviera vibranium ni tecnología Stark, pero con la ayuda de sus instintos de tirador de élite, podía convertir la munición más barata en obras maestras tácticas. Tomemos como ejemplo las granadas. No podrías matar a Thor con una, pero sin duda podrías molestarlo. La filosofía de Robert. Si no puedo doblegarlos, los haré sufrir muchísimo. Granadas aturdidoras. Las modificó para que emitieran pulsos de arcoíris que provocaban convulsiones. Bombas de humo. Cargadas con polvo de chile ultrafino en lugar de gas. Aunque la víctima no se atragantara, se estaría arañando los ojos. Claro, existía la posibilidad de que él también quedara atrapado en la zona de salpicaduras, pero con su regeneración, era un precio que estaba dispuesto a pagar. Su lógica era simple. Aukeye se unió a los Vengadores con un arco y flechas trucadas. ¿Y qué tenía Aukeye? Flechas explosivas. Flechas con gancho. Flechas PEM. Incluso derrotó a Loki con uno solo. Bueno, pensó Robert, si un tipo con palos puntiagudos puede enfrentarse a los dioses, yo puedo hacer algo con balas y poder intelectual. Aún así, mientras Robert contemplaba la pequeña montaña de pólvora negra, esquemas rotos y casquillos vacíos que abarrotaban su habitación, suspiró. No es suficiente. Todavía no es suficiente. Y mi cartera está sangrando. Revolvió un cajón y sacó un recibo arrugado. Luego echó un vistazo a la mísera cantidad de dinero que le quedaba en su escondite. Es hora de que se trague su orgullo. Supongo que será mejor que vaya de buscar a Weasel, y acepte otro encargo. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 33. Un emocionante festín musical. Robert regresó una vez más al campo abierto a las afueras de la ciudad para probar la potencia de su munición recién mejorada. Los resultados. Extremadamente satisfactorio. Mientras regresaba por la obra abandonada, notó que el padre y la hija habían desaparecido. No es que los culpara. Seguramente no era su culpa. Tenía un rostro amable. Pero claro, ¿por qué seguía topándose con antihéroes? Wade. Frank. Mindy. Papá Grande. Cada uno de ellos era una advertencia andante. Ninguno podía ser considerado buena persona en el sentido tradicional. Robert no pudo evitar sentirse como un corderito esponjoso perdido en una guarida de lobos. Si esto continuaba, no le quedaría más remedio que unirse a la manada. Ya sentía cómo su personalidad de gatito bondadoso se iba corrompiendo poco a poco por culpa de esos supuestos aliados de la justicia. De vuelta en Brooklyn, con el estómago rugiendo, Robert pasó por delante de un restaurante de aspecto acogedor y decidió por fin darse un buen banquete. Llevaba días alimentándose de comida rápida mientras trasteaba con granadas y modificaciones de armas. Y aunque la comida rápida estadounidense era barata y abundante, un hombre solo podía comer un número limitado de hamburguesas blandas y patatas fritas supersaladas antes de colapsar. Dentro, el restaurante estaba a tope. Casi todas las mesas estaban ocupadas. Un camarero amable se acercó. ¿Mesa para uno, señor? Sí. El camarero sonrió amablemente, con profesionalidad. Lo siento, estamos casi llenos.
Pero si no les importa compartir mesa, podemos sentarlos enseguida. No hay problema, dijo Robert encogiéndose de hombros. Comida es comida. Unos instantes después, el camarero regresó. Por aquí. 2 comensales han acordado compartir mesa. Robert lo siguió hacia el rincón del fondo y se detuvo frente a una mesa donde ya estaban sentados 2 hombres. Uno de ellos era un tipo fornido, con el pelo rizado y una sonrisa radiante. El otro llevaba gafas de sol y sostenía un bastón blanco. Una tercera silla estaba vacía entre ellos. Robert vaciló. Algo en aquel entorno lo puso instintivamente alerta. Aún así, reprimió esa sensación y se sentó. Mientras estaba sentado, notó el sutil cambio en el hombre del bastón. Su postura, la inclinación de su cabeza, era sutil, pero claramente observador. Robert lo atribuyó a los nervios. Parece que esta noche no cenaremos solos, dijo el chico de pelo rizado, riendo cálidamente. Robert esbozó una leve sonrisa. Con vosotros 2 aquí, ya somos un equipo. Yo solo soy el jugador solitario. Eso provocó risas, aunque el tipo claramente no entendió la referencia. Soy Foggy Nelson, dijo el hombre, extendiendo una tarjeta de visita sobre la mesa. Este es Matt Murdock, mi socio. Tenemos un bufete de abogados. Nelson y Murdock. Es un bufete nuevo, todavía no tenemos muchos casos. Si alguna vez necesita ayuda legal, somos su mejor opción. Robert aceptó la tarjeta cortésmente, echándole un vistazo rápido. Luego su mirada se dirigió al hombre silencioso que estaba junto a Doggy. El hombre llamado Matt no habló. Su rostro permaneció neutral, sus gafas de sol inmóviles, pero Robert podía sentir la mirada escrutadora. Matt Murdock. El nombre le resultó familiar de inmediato. Conocía ese nombre. Debería conocerlo. Un hombre ciego. Abogado de día. Un justiciero nocturno. El diablo de Hell's Kitchen. Temerario. Claro. Por eso Robert se sintió mal en cuanto se sentó. Matt lo estaba examinando. No con la vista, sino con los sentidos sobrehumanos que le había otorgado su accidente. El olor a pólvora aún impregnaba levemente la chaqueta de Robert. Aunque nadie más pudiera olerlo, Matt sí. Robert sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es hora de actuar con normalidad, se dijo a sí mismo. Modo bala, activado. Mientras tanto, Matt Murdock alias Daredevil disfrutaba de una inusual noche de paz. Foggy lo había arrastrado a cenar para celebrar la inauguración de su bufete. Buena comida, buena compañía, sin matones con los que pelear. Por una vez, las cosas eran sencillas. Eso fue hasta que el camarero se acercó y les preguntó si les importaría compartir su mesa. Claro, respondió Matt con una sonrisa cortés. Adelante. Pero al acercarse el nuevo huésped, Matt sintió un escalofrío. Un olor acre emanaba del hombre. Pólvora. Reciente. Intenso. Ni rastro de la visita al campo de tiro de hacía unos días. A continuación, Matt empezó a oír. El ritmo cardíaco del desconocido era rápido, muy rápido. Pero no de pánico. No de ansiedad. Controlado. Extraño. Matt afinó aún más su análisis. El ritmo era constante, no errático. No era miedo. Era simplemente, ¿cómo funcionaba este tipo? Pero entonces algo cambió. El ritmo cardíaco del hombre comenzó a acelerarse. 160 LPM. 180. 200, Matt frunció el ceño. ¿Se trataba de una emergencia médica? ¿Estaba sufriendo un infarto? Entonces, de repente, cayó. Hasta 80 LPM. Luego volvió a subir. Bum bum bum. El sonido llenó los oídos de Matt como una banda de percusión. 230, 300, 400 LPM. Matt casi se puso de pie alarmado. Se agarró el pecho instintivamente. El pulso del hombre fluctuaba con un ritmo casi musical. Subía, bajaba. Era como si alguien dirigiera una sinfonía dentro de su pecho. El sonido era tan preciso, tan medido, que Matt, uno de los observadores auditivos más sensibles del planeta, quedó mudo. El latido del corazón de este hombre era música. Matt. Susurró Foggy. ¿Estás bien? Matt no respondió. Se quedó paralizado, con la expresión aturdida y la mano sobre el corazón. En sus oídos, el ritmo palpitaba como el destino. Y entonces, sin siquiera darse cuenta, susurró. Sinfonía del destino. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon.
Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 34. Consulta legal. En el mismo instante en que Matt Murdock se agarraba el pecho en un silencio atónito, Robert hacía lo mismo. Pálido y luchando por mantener la respiración. Era la primera vez que utilizaba el efecto de cámara lenta con tanta frecuencia en una sola sesión, y su corazón latía ahora a un ritmo parecido al de la Sinfonía del Destino de Beethoven, pero interpretada a la velocidad del death metal. Para cualquier persona normal, este nivel de abuso cardíaco habría enviado su alma directamente al más allá, tarareando el final en el camino hacia arriba. Incluso con la capacidad de autocuración de Robert, esto era demasiado. Pero a pesar del dolor, Robert apretó los dientes, le dedicó a Matt una sonrisa de suficiencia y pensó para sí mismo. ¿Quieres escuchar a escondidas? Disfruta del concierto. Si no te dejo una cicatriz psicológica, entonces mi corazón no ha trabajado lo suficiente. Mientras tanto, Foggy Nelson se quedó allí sentado, completamente perdido. Algo en la brisa fresca de esta noche y le hacía sentir como si fuera un simple personaje no jugable en la historia de otra persona. Al otro lado de la mesa, observó confundido cómo Robert y Max se agarraban el pecho en silencio, con la mirada fija el uno en el otro, los rostros pálidos como si acabaran de regresar del inframundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso no estaban cenando? Foggy miró de Robert a Matt, completamente desconcertado. Y entonces le sobrevino lo peor. Espera, Matt es ciego. ¿Cómo hacen para mantener el contacto visual? Justo cuando la Sinfonía del Destino alcanzaba su punto culminante, Matt finalmente se quebró. Apagó a la fuerza sus sentidos agudizados, renunciando por completo a leer a Robert. El corazón del hombre latía de forma caótica, como si se tocara jazz con herramientas eléctricas. Estaba desbordando su propio ritmo interno. Su propio corazón había comenzado a sincronizarse. Con una calma forzada, Matt esbozó una débil sonrisa y dijo: «Hola, soy Matt Murdock». Robert liberó su cámara lenta con un suspiro de alivio. El dolor en su pecho disminuyó y le devolvió la sonrisa. «Robert. Encantado de conocerte, abogado Murdock». Para cualquiera que lo viera, digamos, para Foggy parecía que dos pacientes cardíacos estaban creando un vínculo gracias a un diagnóstico compartido. Al notar que la tensión disminuía, Foggy decidió intervenir. «Si alguna vez necesitan ayuda legal, nuestra oficina está en la calle 46, en West Midtown». Robert arqueó una ceja. ¿La cocina del infierno? La sonrisa de Foggy se crispó. Normalmente decimos West Midtown. Es un poco más comercial, ¿sabes? Hell's Kitchen no transmitía precisamente una imagen de seguridad y profesionalidad. Aún así, Robert asintió, divertido. Dio un sorbo de agua y luego se inclinó hacia adelante. En realidad, y hablando de asistencia legal, hay algo que me ha intrigado durante años. Foggy se animó. Golpéame. Matt, siempre tan perspicaz, preguntó primero. ¿Cuál es la pregunta? Robert se irguió, con rostro serio. Bien, este es el escenario, hay una hamburguesería muy popular. Digamos que se llama, Krabby algo. Al otro lado de la calle, hay una cadena de comida rápida que está pasando por un mal momento. El negocio va mal. Muy mal. Así que el dueño de la cadena de comida rápida no deja de intentar robar la receta de las hamburguesas de la hamburguesería popular. Matt ladeó la cabeza. Robert continuó. Cada vez que lo intenta, el dueño de la hamburguesería y su cocinero, demasiado entusiasta, lo echan. Esto sucede con frecuencia. El empleado de comida rápida empieza a alegar angustia emocional por los repetidos fracasos. Así que aquí está mi pregunta, ¿el dueño de la hamburguesería y el cocinero están infringiendo alguna ley? Foggy parpadeó. Mientras tanto, Matt se tomaba la situación muy en serio. No se está infringiendo ninguna ley. Las acciones del dueño de la hamburguesería y su empleado están justificadas. Están protegiendo su propiedad intelectual y su negocio privado. El dueño del restaurante de comida rápida, en cambio, está cometiendo un robo. La víctima tiene todo el derecho a defender su establecimiento. Incluso podría presentar cargos. Robert asintió, satisfecho. Ya veo. En ese caso, me gustaría darle las gracias en nombre del dueño de la hamburguesería. Foggy lo miró fijamente, entrecerrando los ojos. Un momento, ¿te refieres al crustáceo cascarudo? ¿El tipo de las hamburguesas es plancton? Matt, aún sin darse cuenta, parecía confundido. ¿Conoces este lugar? Foggy lo miró fijamente.
Matt, de verdad necesitas ver más televisión. Ese restaurante no existe. Es un dibujo animado. ¿Bob Esponja? ¿Te suena de algo? Matt. Oh. Robert aplaudió, con una sonrisa de oreja a oreja. Como era de esperar del abogado Murdoch. Resolviendo un misterio de la infancia que he guardado durante años. Matt reprimió el impulso de golpearse la cabeza contra la mesa. Acababa de dar una interpretación legal seria de una disputa caricaturesca. Este tipo, es peligroso. Antes de que pudieran protestar, Robert levantó la mano. Como agradecimiento por su sabiduría, esta cena corre por mi cuenta. Hizo una seña a un camarero para que se acercara. Cárgueme la cuenta a mí. Y tráigame la cuenta cuando pueda. Enseguida, señor. Foggy levantó su bebida. Generoso y excéntrico. Robert, me gusta tu estilo. Matt dudó un instante, luego suspiró e hizo lo mismo. Gracias. Por la cena. Robert alzó su vaso de agua en respuesta. De nada a ambos. Puede que vuelva con más acertijos legales, así que contaré con los abogados Nelson y Murdoch. Las conexiones importan, pensó Robert. Y nunca viene mal tener de tu lado al monje ciego / dios de la selva de Hell's Kitchen. Foggy se inclinó hacia adelante, charlando ahora con más entusiasmo, sobre todo cuando Robert mencionó la cultura pop y los desastres naturales. De repente, la conversación pasó de Bob Esponja a los movimientos tectónicos del cinturón de fuego del Pacífico. Robert, siempre improvisando, respondió a todas las preguntas con seguridad, tanto si las entendía como si no. Matt permaneció sentado en silencio, con los hombros caídos. El viento exterior se volvió más frío. ¿Por qué me siento como el tercero en discordia en mi propia cena? Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 35. Aparece Francisco. Cuando Robert salió del restaurante, ya eran más de las 10. Se despidió de Matt y Foggy con la mano y se dirigió al bar de la hermana Margaret. Las calles estaban tranquilas. El bullicio de la ciudad solo se oía a lo lejos. Al entrar en el callejón oscuro cerca del bar, divisó dos siluetas que salían por la puerta lateral y se alejaban en dirección opuesta. Robert entrecerró los ojos. Esa espalda me resulta familiar, siguió caminando hacia la barra, dándole vueltas al asunto. Al entrar, el ambiente era completamente distinto. Normalmente, el bar de la hermana Margarita era un hervidero de borracheras, peleas y karaoke desastroso. Pero ahora, reinaba el silencio. Un silencio sepulcral. Los mercenarios estaban sentados dispersos por la sala, susurrando. Algunos tenían pistolas a la vista, algo que violaba la regla de oro de Margaret. No se permiten armas dentro del bar. Robert se dirigió directamente hacia la comadreja del mostrador. ¿Qué está pasando? Preguntó. Has llegado en el peor momento posible, dijo Weasel con tono sombrío. Mejor dicho, tú y Wade estáis en un buen lío. Miró a su alrededor y bajó la voz. ¿Recuerdan al tipo del que me hablaron? Francis. Apareció. Trajo a alguien con él. Una mujer con un físico imponente, como el de un Terminator. Estaban haciendo preguntas, sobre Wade. ¿Saben que está vivo? Robert entrecerró los ojos. Parece que sí. No hicieron nada, gracias a la reputación del bar. Pero antes de irse, se llevaron una foto antigua de Wade, una de él y Vanessa. Detrás de la barra había una colección de fotos enmarcadas. Mercenarios que habían fallecido o que simplemente no regresaron. Wade, cuando estaba enfermo, también había dejado una foto allí. Robert frunció el ceño. Van tras Vanessa. Comadreja asintió. Sí, yo también lo pensé. Úsala para traer a Wade. Ya lo llamé, añadió. Wade fue a buscarla. Ojalá no sea demasiado tarde. Robert no dijo nada. Estaba repasando la secuencia de la película en su cabeza. Entonces preguntó. Comadreja, ¿has oído hablar alguna vez de los X-Men? ¿El qué? Los Decimomen. Comadreja entrecerró los ojos. Más o menos. ¿No son como una especie de antiguo club de mantenimiento de la paz mutante? ¿Operó principalmente entre los años 60 y 90? Estoy casi seguro de que son un mito. Leyendas urbanas que los mutantes se cuentan cuando las cosas se ponen feas. Enarcó una ceja. ¿Por qué? ¿Acaso esperas que los X-Men aparezcan para ayudaros a vosotros dos mutantes piratas?
Sí, algo así murmuró Robert, claramente inquieto. Lo cierto es que había notado algo extraño en este mundo. Los mutantes eran reales, pero no había noticias, ni actividad, nada sobre los X-Men. Lo que significaba que Coloso y Negasonic en Age Warhead, dos de los aliados inesperados de Wade en la película, podrían ni siquiera existir aquí. Y sin ellos, ¿quién podría respaldar a Wade contra Francis? Antes de que pudiera pensar en nada más, sonó el teléfono de Weasel. Miró la identificación de la llamada e hizo una seña a Robert. Era Wade. Él respondió. Joder. Joder. Ese cabrón con olor a jabón se llevó a Vanessa. Exclamó Wade por el altavoz. Traigan mi equipo. Voy a partirlo en dos. Wade, espera, respira. Ven al bar, estoy tranquilo. Nunca he estado más tranquilo. Ladró Wade. Nos vemos en tu casa. Clic. Llamada finalizada. Comadreja miró fijamente el teléfono, pálida. No tiene la llave de mi casa. Ese lunático va a derribar la puerta. Tranquilo, dijo Robert con calma. Ya conoces a Wade. En el peor de los casos, te volará la casa por los aires. Comadreja. No estás ayudando. Vamos, añadió Robert, volviéndose ya hacia la puerta. Si esperamos demasiado, nos quedaremos sin casa donde hablar. Mientras Weasel se afanaba por encontrar a alguien que vigilara el bar, Robert salió corriendo en otra dirección. Voy de camino a casa de buscar algo. Envíame tu dirección por mensaje. Más tarde, en el apartamento de Weasel, cálmate, Wade. Cálmate. Suplicó Comadreja. La puerta que tenía detrás parecía haber sido golpeada por un camión. Wade caminaba de un lado a otro como un loco, golpeando las paredes con los puños. Tráiganme mis armas. Todas. Los huesos se agrietaron y realinearon mientras sus manos sanaban instantáneamente. Vale, vale. Gritó Comadreja, recogiendo a toda prisa lo que podía. Por favor, que no sea otra vez la tele. En ese preciso instante, Robert entró a través del marco ahora sin puerta con una enorme mochila de viaje colgada al hombro. Wade. ¿Cuánto tiempo? Wade se giró de golpe, con los ojos llameantes. Oye, pequeño, este no es momento para un viaje de campamento. Francis se llevó a Vanessa. Estoy a punto de meterle una granada tan adentro que se va a tirar un pedo de napalm. Lo sé. Por eso estoy aquí. Para ayudar. Wade miró al grupo. ¿Qué, traen malvaviscos? ¿Planeas envenenarlo durante un picnic? Robert sonrió con sorna. No del todo. Soltó la mochila y la abrió. De ella se derramó una montaña de armas. Pistolas, granadas, munición modificada y más. Sé que no es suficiente, dijo Robert con un suspiro. Pero solo tenía ahorrados 200.000. Esto es todo lo que me podía permitir. Wade. Comadreja, empuñando un par de subfusiles. Wade se volvió hacia Weasel. De acuerdo, ya puedes casarte con él.